Magistrado, muchas gracias que vino con nosotros. La verdad es que es de gran importancia el tema de la responsabilidad penal empresarial. Me gustaría comenzar preguntándole a usted como experto en estas temáticas, a grandes rasgos, ¿qué es la responsabilidad penal empresarial? Bueno, antes de contestarte la pregunta, me presento, su servidor Daniel Espinosa Licón, magistrado de la primera sala penal del Supremo Tribunal de Justicia. Gracias por la invitación. Mira, a partir de la generación de una reforma en el 2008 a la Constitución, se ve la necesidad de implementar una modalidad de responsabilidad para las personas jurídicas. Evidentemente, el derecho penal de manera tradicional había sido enfocado para la sanción a personas físicas, e inclusive partíamos de un principio en el que no se podía sancionar a personas jurídicas y que la responsabilidad penal no podía pasar del delito y del delincuente. Y en ese sentido teníamos una mentalidad muy limitada en torno a responsabilidad penal en las que podían incurrir personas jurídicas, precisamente cuando se utilizaban como instrumento, como medio para perpetrar el hecho ilícito. Inclusive no se sabía cómo actuar en estos casos. Te retomo un tema histórico en un eventual hecho ilícito que aconteció a partir de que se generan cajas populares. Se genera una caja popular donde lamentablemente hay pérdidas millonarias por los desfalcos que se utilizó, una en la mala administración, pero otra de tomar ilícitamente el dinero de la persona jurídica, pero que además pues funcionaba con dinero de usuarios o de inversionistas, que se les llamó socios. Bueno, cuando se empieza a investigar a partir de varias denuncias y se decretan órdenes de aprehensión en contra de los responsables administradores, pero nunca tuvimos la manera o la forma de cómo actuar frente a la persona jurídica Caja Popular. ¿Qué pasó con todos los activos, con todos los pasivos? ¿Cómo íbamos a recuperar el dinero o los bienes? Hubo también una persona jurídica que era encargada de publicidad, para evitarme el nombre de la persona jurídica en la que ellos decían, bueno, tú quieres comprar un vehículo, muy bien, el vehículo cuesta 200,000 pesos, ¿cuánto tienes? 50,000, muy bien, nosotros te vamos a poner los otros 150,000 pesos. Tu labor va a ser que tu vehículo va a tener toda una campaña publicitaria de la empresa que nos contrate. Los sábados y domingos vas a tener que invertir 3 horas en caravanas publicitarias donde vamos a andar todos los vehículos publicando. Muy bien, entonces la empresa comienza a funcionar, pero en el inter la persona jurídica incurre en determinadas responsabilidades penales, más bien los administradores incurren responsabilidades penales de manera tal que se decretan órdenes de aprehensión en contra de ellos y se logra detener y se les logra procesar. ¿Qué pasó con el tema jurídico? Permítame terminarte la idea. ¿Qué pasó con todo el tema de la inversión en los activos y pasivos? Había gente que le debía a la persona jurídica y tenía un vehículo y tenía un compromiso y tenía un adeudo y nunca se pudo cobrar. ¿Qué es lo que pasaba? El derecho penal estaba tan limitado en el tema de responsabilidad de una persona jurídica y no concebíamos la idea de que se decretara un formal prisión en una persona jurídica. ¿Cómo vamos a meter a prisión a la persona jurídica? Perdón. Es correcto, magistrado. Hablado de un administrador en este caso, ¿estamos hablando del administrador de derecho y del administrador de hecho a la vez? Muy bien. No. ¿O sería solo el de derecho? Había que analizar dos circunstancias específicas que se pueden dar, dada la modalidad y la función de una persona jurídica. Claro. Pero retomo el tema entonces porque no te lo he contestado, simplemente hablé de un aspecto de antecedente histórico de cómo es que surge la necesidad y bueno, los españoles, los alemanes generan lineamientos, ideas de cómo entonces sí poder someter a un proceso a una persona jurídica, pero evidentemente no era a través de una medida de prisión como era la única que teníamos antes de la reforma del 2008. A partir de la reforma constitucional del 2008, entonces entendemos que hay una diferencia entre lo que es datos razonables para establecer el hecho delictivo y que con probabilidad el sujeto intervino, y otro era muy distinto a la medida cautelar, y que cada una de las dos instituciones tenía que estar regulada, reglamentada, fundada y motivada y sustentada en datos probatorios. A partir de esto entendemos entonces que sí podemos someter a
un proceso a una persona jurídica. Ahora, los cómo y los por qué, bueno, pues en ese sentido entendemos que si la persona jurídica, empresa, es utilizada como instrumento o medio precisamente para cometer hechos ilícitos, habrá la posibilidad entonces también de vincular a proceso a la persona jurídica. Pero evidentemente la responsabilidad va a derivar forzosamente a partir de una persona física, que esta persona física es el que va a participar a título de autor o partícipe. Y en este caso tendríamos que hablar de manera muy rápida, porque también no nos alcanzaría el tiempo, hablar de la diferencia del autor y el partícipe. El autor es precisamente el titular o el dueño del delito que con voluntad y conciencia desea perpetrar un hecho ilícito. Y la autoría tiene varias modalidades. Hay autoría directa, es decir, quien ejecuta el hecho delictivo. Hay autoría mediata, es decir, que se sirve de otro para cometer el hecho ilícito. Hay coautoría, es decir, cuando varios sujetos en forma conjunta cometen un hecho ilícito, pero tienen que, a su vez, la coautoría justificarte 3 requisitos, que es un concierto previo, que es el reparto de papeles y un codominio funcional del hecho. Y en ese sentido estaríamos frente a la coautoría. También podemos encontrar la autoría intelectual y podemos encontrarnos con la participación. La participación es el auxilio después de la comisión del hecho delictivo. Puede ser coetánea o puede ser con motivo de un concierto previo. En ese sentido, ¿a quién podrían ser responsables de un hecho delictivo, específicamente los que contempla la ley penal, que pueden incurrir en responsabilidad como personas jurídicas y nos dice los delitos específicos? En ese sentido, ¿quiénes podrían incurrir a título de autor intelectual, autor material, autor mediato, coautor o inclusive partícipe de una responsabilidad penal frente a este tipo de hechos ilícitos? Bueno, pues quien en cualquiera de sus modalidades encaje. Así que no forzosamente puede incurrir el que de derecho sea el administrador, es decir, donde la persona jurídica está legalmente constituida, nos da la modalidad AC, CA, la modalidad que sea de las personas jurídicas, y que de derecho se establezca quién es el administrador en esta escritura pública donde se constituyó la persona jurídica. Pero puede suceder que yo de facto, siendo el administrador, le delegue esta función a alguien más, a una secretaria, a un auxiliar, a un contador o a alguien que labora para la persona jurídica. Y entonces yo como administrador puede ser que yo sea el autor material o intelectual del hecho porque yo lo planeé, pero claro, me sirva de alguien quien de facto le delegué la función. Y que a lo mejor me dirán, oye, si la escritura no está como administrador, yo no le puedo fincar responsabilidad. Sí puedes fincarle responsabilidad si con voluntad y conciencia, porque hubo un concierto previo, es decir, nos pusimos de acuerdo. Oye, el actuar de esta persona jurídica es ilícita porque vamos a hacer esto. O no te digo que es ilícita, sino la labor es esta, por ejemplo. Y yo no te diga que es ilícito, pero tú aceptas laborar conmigo. Entonces tiene que haber un acuerdo o un concierto previo. Tiene que haber un reparto de papeles. Mira, en esta persona jurídica y en esta cadena hay varios nodos. Yo hago esto, tú haces esto, o tú, tu actividad va a ser esta. Entonces se requiere el concierto previo, se requiere el reparto de papeles y se requiere el codominio funcional del hecho. El codominio funcional del hecho se refiere a cuando varias voluntades convergen en un solo fin y que con voluntad y conciencia sé el fin. Si yo no supiera el fin ilícito, no te van a fincar responsabilidad a ti que eres administrador de facto, solo el administrador de derecho. Sí. Porque en todo caso, si el administrador de facto, es decir, quien de hecho, de manera real le dicen, tú te encargas de hacer y realiza la actividad administrativa, aunque en la escritura pública o en la constitución de la sociedad sea otra persona, de facto se la pudo haber decretado o de hecho se la pudo haber dado esa facultad, esa atribución. Pero si la persona que realiza esta actividad de hecho no sabe de la conducta ilícita, lo estoy utilizando como instrumento. Entonces hay una autoría mediata y no va a incurrir en responsabilidad la persona si me logran justificar efectivamente que no había voluntad y conciencia. Sí. Hubo una
inmobiliaria, donde la inmobiliaria se constituye, empieza a vender casas y entonces contrata a unos vendedores. En este caso específico, la inmobiliaria realmente lo que hizo fue de alguna manera infiltrarse, involucrarse en el registro público de la propiedad, conseguir copias certificadas de escrituras y entonces poner a la venta casas que veían abandonadas. Y entonces, para ofrecer en venta, contrató a vendedores o corredores inmobiliarios para vender las casas, sí, cuando todo era un fraude. La persona jurídica, la inmobiliaria, se constituyó para realizar la conducta delictiva de vender casas suplantando a los propietarios. Pero entonces para ello contrataron a vendedores y los vendedores fueron los que en un primer momento fueron denunciados, pero se logró justificar durante el proceso que ellos no tenían voluntad y conciencia y que no sabían realmente que estaban vendiendo casas que estaban abandonadas y que estaban suplantando a los vendedores. En este caso, ¿podría ser que no hay dolo, magistrado? ¿Cómo? ¿En este caso no habría dolo? No, precisamente ese es lo que ya se llama en la doctrina autoría mediata. Si hay un autor, pero se sirvió de otras personas para cometer o perpetrar finalmente. Que no sabían lo que estaban haciendo. No sabían lo que estaban haciendo. Correcto. Entonces, efectivamente, la ley te da la posibilidad de que haya responsabilidad no solamente al administrador de derecho, sino también al que haga sus veces de facto o de hecho. Correcto, magistrado. En este caso, ¿cuáles serían los delitos que podría cometer una persona moral? Muy bien, el artículo 21 del Código Penal te ha contemplado la gama de delitos que te puede dar esta posibilidad. Yo considero que esto ha quedado muy corto, igual que, por ejemplo, en extinción de dominio, que el artículo 22 constitucional te dice, por ejemplo, cuáles delitos son en los que se puede dar la extinción de dominio, que es una modalidad que también va a afectar al tema de responsabilidad de personas jurídicas. Y yo creo que se ha quedado corto. En algunas otras entidades se ha establecido la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la totalidad de delitos. Y tú podrás decir, oye, por ejemplo, en un robo, ¿cabrá la posibilidad de fincar en ese tipo de delitos una responsabilidad patrimonial, una responsabilidad penal a una persona jurídica? Bueno, si hay una persona jurídica legalmente constituida y que está vendiendo piezas de vehículos robados, donde sistemáticamente están robando vehículos, desmantelándolos y vendiendo las piezas, ¿hasta dónde pudiera incurrir? Sucede lo mismo, por ejemplo, en extinción de dominio, que no estaba el delito de homicidio. Es decir, bueno, pues en el delito de homicidio no puede haber extinción de dominio. Y si es un sicario, por ejemplo, en países de América Latina ya está contemplado el delito de sicariato, donde una persona se dedica a matar por sueldo a las personas. Es decir, no, pues a él no se le puede llegar a la responsabilidad, a extinguirle su patrimonio. Bueno, mira, puede suceder un ejemplo. El sicario utilizó una arma para matar, un vehículo que fue prestado por alguien más para ir a realizar la actividad, pero además le pagaron 100,000 pesos. En ese sentido, decir, no, pues en el homicidio no entra la extinción de dominio. Bueno, el arma va a ser objeto de aseguramiento y en su lugar de decomiso. El vehículo, si es propiedad de un tercero, va a ser asegurado y en su momento, si no es reclamado por el tercero y justifique que no tenía conocimiento de lo que el sujeto hizo en el vehículo, y si no va a ir lo reclama, puede operar una figura que se llama abandono de bienes. Pero ¿qué pasa con el dinero que fue depositado en su cuenta? ¿O qué pasa con el dinero que fue depositado en la cuenta de uno de sus hijos o de su esposa? Si no tiene trabajo y no puede justificar la cantidad de 100,000 pesos, haberlos ganado lícitamente, pues evidentemente los 100,000 pesos pueden ser objeto de un procedimiento de extinción de dominio. Pero el delito de homicidio no está contemplado dentro de esas modalidades. Entonces yo creo que el hecho de que la responsabilidad patrimonial, la responsabilidad penal de las personas jurídicas esté limitado a determinados delitos, creo que ha sido un desacierto de nuestra legislación que en el momento deberá de ser modificado, pero están expresamente regulados en el artículo 21 del Código Penal. Eso en relación al 421 del Código Nacional, que decretó esta facultad residual a los estados de regular cuáles delitos podían entrar en esta modalidad. Correcto, magistrado. Creo que ya por tiempo, ya para no entretenerlo. Muy bien, pues muchas gracias por las preguntas y la entrevista.